¿Cuál va a ser el camino ideal que debería de seguir esta, esta, esta ley? Bueno, en realidad, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan en este momento. Aquí lo ideal o lo correcto que debería hacerse es el archivo de este expediente. La Sala Constitucional ha sido muy clara y lo dice la Ley de Iniciativa Popular, lo dice el Reglamento de la Asamblea y lo dice nuestra propia Constitución. Esta ley de iniciativa popular tiene un tiempo perentorio de 2 años y ya casi estamos duplicando el tiempo. Y algo que a mí me preocupa muchísimo es que si la ley entró para ser aprobada en 2 años, ya casi tiene 4 años y se le presentó una moción de plazo cuatrienal en Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que están esperando las y los legisladores? Que esté 4 años más. Eso no puede darse, estamos violentando el espíritu de iniciativa popular, estamos violentando el derecho a una democracia participativa, estamos violentando todo el marco jurídico de este país al darle más tiempo. Ese proyecto debió de ser archivado desde el 1 de mayo del 2014 que ingresamos a la Asamblea Legislativa. Don Freddy, usted ha sido uno de los más críticos en torno a la ley, señalando que prácticamente se convierte en un negocio el manejo del recurso de agua en nuestro país. ¿Por qué esa afirmación? ¿Por qué la sigue sosteniendo? Y recordar, Jonathan, que le solicitamos también a autoridades de la IA que se hicieran presentes acá, pero no quisieron venir el día de hoy. Así es. Don Freddy. Bueno, buenos días. Voy a empezar por lo último. Lamentamos que los que están defendiendo la ley, incluso con una campaña de radio muy grande, no están aquí presentes para confrontar ¿Quiénes son? ideas. Bueno, ANDA, una organización, es la que está pagando la campaña de radio. El representante de esa organización en Costa Rica es Jorge Mora Portugués. También hemos escuchado al diputado Edgardo Araya, que también estaba invitado para estar acá. Fue objetado por el jefe de fracción del Frente Amplio, porque doña Eligia también es de Frente Amplio, y otras personas más, y doña Yamileta Sorga también, que sabemos que estuvo en la promoción de la ley, es de la GWP, es el organismo que pertenece al Consejo Mundial del Agua, y tampoco está aquí presente, que entiendo que también fue invitada. Aparte de esto, quiero plantear lo siguiente: este proyecto de ley se plantea como una necesidad para sustituir la ley de aguas emitida en agosto del año 42 por el doctor Calderón Guardia. En ese momento que él emitió esa ley, el doctor venía llegando, bueno, él estudió en Bélgica, como ustedes saben, allá conoció la doctrina social de la Iglesia, y esta ley de aguas emitida en el año 42 está imbuida, está llena del principio de la doctrina social de la Iglesia. Es una ley donde el agua es un bien social, no un bien económico como se está planteando ahora. Y el doctor lo hizo porque cuando él regresó, en el año 40, en Costa Rica, el promedio de vida era 47 años y ahora ronda los 80 años. Había que mejorar la situación ambiental y de salud de los costarricenses. Por eso se creó la Caja del Seguro Social, están ahí el Código de Trabajo, toda la seguridad social. Esto es como parte de ese contexto. Se hace este proyecto de ley, se recogen las firmas, sin tener un proyecto, un texto conocido por la gente. Solo un detallito fue lo que se puso, se presentó como iniciativa popular, ingresa a la Asamblea Legislativa y resulta que los proyectos de iniciativa popular no pueden ser modificados sustancialmente porque entonces están violentando a la gente que firmó. Estaría en contra de ese principio. ¿Y qué cambios se hicieron? Ahora sí la respuesta a su primera pregunta. Donde se describía el agua como un bien social, se borra ese artículo general, ese principio general, y se plantea que el agua debe verse como un bien económico. ¿Y qué significa como un bien económico? Lo han dicho economistas y ha planteado otra gente más, como una cosa comercial, como algo que se puede vender y comprar como cualquier cosa. Y eso, por supuesto, plantea un principio que, por supuesto, es muy peligroso, porque el agua no debe ser jamás un bien económico, debe vérsela como un bien social. En lo fundamental es el primer cambio. Don Guido, ¿es un bien económico? ¿Debería verse como un bien económico el agua? Buenos días. Buenos días, y de verdad que es un gusto compartir micrófono
Yo más bien quisiera referirme al impacto que esa ley le daría al sector agropecuario. Nosotros estuvimos de acuerdo con el proyecto que se le dio primer debate, no así con el proyecto después del pronunciamiento de la Sala Constitucional. Y igual que doña Ligia, yo creo que este proyecto hay que archivarlo, igual que don Freddy, este proyecto ya no obedece a lo que habíamos convenido. ¿Cuáles son los? ¿Qué cambió, don Guido? Bueno, el 29, el 30 y el transitorio 11 eran los que le daban equilibrio a la agricultura, porque el 32 genera nuevas obligaciones y habla de reposición de la cobertura en las áreas de protección, y aquí ya habla de cuerpos de agua. Y en el 33 de la ley forestal habla sobre las áreas que bordean nacientes permanentes definidos en un radio de 100 metros. Pero igual en la ley de aguas está hablando de aguas y fuentes surtidoras. Eso lo que quiere decir es que este 32 tiene un efecto retroactivo a la época de la conquista o a la época de las abras, porque dice que hay que restituir totalmente ese radio, que es un círculo con un radio de 200 metros. Eso significan 2 hectáreas, punto 5. Entonces, volver a sembrar todo con árboles nativos, eso no es compatible con la agricultura. Pero se ha hablado mucho de lo que dicen los agricultores. Todavía no hemos escuchado a la gente de la ciudad y todavía no hemos escuchado a la gente que piensa en el futuro para sus hijos, para sus nietos. ¿Dónde va a construir? Si a los agricultores les están obligando bajo ley que tienen que restaurarse todas estas áreas, pues entonces habría que demoler las ciudades, porque no hace ninguna especificación en materia de un naciente. Eso es como hablar del bosque y no definirlo. Podrían ser 20 palos de guayaba en una hectárea. Doña Ligia, hay diferencias de criterio dentro de la fracción del Frente Amplio con este tema. ¿Por qué? Sí, en realidad a mí me preocupa montones. Yo no he escuchado todavía que se manifiesten los 8 restantes compañeras y compañeros, solo al compañero Edgardo y Fuller, que se han manifestado a favor de este proyecto de ley. Yo sí estoy totalmente en contra. Y a mí me preocupa, por ejemplo, aquí vemos en esta hojita, que se la voy a dejar, que les quede para compartir. Esto fue lo que se recogió. Para presentar este proyecto de ley, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó esta hojita, que fue la de recolección de firmas, y decían: los abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo al proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico, el cual es un instrumento legal, moderno, que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano al acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones. Para esto fue que firmó la gente. Este es el espíritu de la ley. No firmó para lo que salió en ese proyecto. ¿Quién cambió? ¿Quién cambió o quiénes cambiaron? Según la Sala Constitucional, el magistrado Armijo, el magistrado Cruz hacen una presentación grande, ahí dejan una nota fundamental donde dice que los cambios que hicieron los legisladores, dice, se excedieron los legisladores al hacer uso de su derecho
de enmienda. Fueron cambios sustanciales, cambios de fondo, y no debieron darse porque el mismo Armijo y el mismo magistrado Fernando Cruz dicen este proyecto de ley está violentando el principio de conexidad, porque casi que dejan solo el título en el proyecto de ley de lo que ingresó a la Asamblea por iniciativa popular y lo que sale aprobado. Violentaron totalmente el principio de conexidad al excederse en hacer cambios fundamentales, cambios de fondo. Doña Ligia, yo quisiera hacerle unas consultas y a ustedes también, señores panelistas, que llegaron a nuestras redes sociales. De Roberto Graver dice, ¿quiénes modificaron el texto que firmaron 170,000 ciudadanos, del que usted acaba de hablar y que acaba de explicar? También la pregunta de este proyecto no lo especifica, pero al declarar el agua como un bien económico, ¿le estarían abriendo las puertas a proyectos hidroeléctricos privados, por ejemplo? Pregunta. Y la tercera, que yo quisiera que usted me ayudara puntualmente a entender por qué esta pregunta tan puntual de alguien que conoce este proyecto. ¿Quién financió la comitiva de Costa Rica que asistió al 7º Congreso Mundial del Agua, realizado en Corea? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo podríamos responder? Iniciemos por lo de la modificación, ya usted lo dijo, lo del bien, ¿podría abrir la puerta a proyectos hidroeléctricos privados? Pero voy a aclarar lo de la modificación también. Es que cuando se recogieron las firmas no había un texto. A ninguna persona que firmó le presentaron un texto. Si eso hubiera sido así, hubiera sido claro, pero es que era imposible. Aquí hay una aplicación equivocada de la ley de iniciativa popular. La ley de iniciativa popular es para algo muy puntual, por ejemplo, para prohibir la casa deportiva en Costa Rica, como se hizo una vez. Entonces la gente firmó por eso y se aprobó sin ningún problema. Pero presentar por iniciativa popular una ley tan compleja, como con más de 180 artículos y como 40 transitorios, para que la gente en un segundo firmara a favor de esa ley, lo engañaron, a la gente le engañaron. Le presentaron esa hojita que presentó doña Ligia. ¿Quiénes los engañaron? Ok, los que recogieron las firmas. ¿Quiénes las recogieron? ¿De dónde surgió el proyecto? La gente no preguntó. El proyecto es redactado en Sedarena, el Centro de Asuntos Ambientales y Recursos Naturales, financiado aparentemente por un organismo internacional como la GWP. El proyecto lo presentan ellos después a la Asamblea Legislativa, después de recoger las firmas. Ingresa a la Asamblea Legislativa. Lo que no podía hacer la Asamblea Legislativa era, después de recibirlo, modificarlo. Y lo modificaron. ¿En qué cosas? Por ejemplo, lo modificaron en el derecho humano al agua, que le quitaron que el acceso fuera en calidad y cantidad adecuadas al agua. Lo modificaron quitándole el bien social y declarándolo bien económico. Lo modificaron, por ejemplo, de un artículo que era buenísimo, el 87, decía, en caso de que, como está pasando hoy en Puerto Rico, en caso de que una comunidad tenga problemas de agua para el consumo humano, para el proceso productivo y otras cosas más, y en esa comunidad exista una empresa embotelladora exportadora de agua, el Estado o la DINA, que es un organismo que ellos crean, podría regular esa exportación del agua. Es lo más lógico. Borraron ese artículo, lo quitaron. Ese tipo de modificaciones no pueden ser. O por ejemplo la que planteó don Guido. Se decía en el proyecto original, el que ingresó a la Asamblea Legislativa, que las áreas de protección se reducían de 200 metros de diámetro, que eran 125.600 metros cuadrados, a 1.250 o a 20 metros de diámetro. Eso no se puede hacer desde un escritorio. Los agricultores que están preocupados por esas áreas de protección forestal tienen razón. Si hay un agricultor, que tenga una finca de 30 hectáreas y tiene que proteger 12 hectáreas por un manantial, eso parece muy exagerado. ¿De qué depende eso? ¿De qué debería depender y de qué lo ha dicho Senara que depende, o de qué lo ha dicho la Sala Constitucional también? Del estudio particular. Si el agricultor tiene esa fuente de agua ahí, que se le haga un estudio a ver cuánto requiere de protección, porque puede ser que esté rodeado de cemento. No puede ser 200 metros en términos generales. Entonces, esos cambios, y otro cambio fundamental que se hizo, grandísimo, se destroza el Senara. El único organismo que se encarga, por 30 años en Costa Rica, se ha encargado de estudiar y manejar las aguas subterráneas, es el Senara. Le quitan hasta el título aguas subterráneas. En el proyecto que ingresó a la Asamblea,
decía que todos los funcionarios de Senara tenían un tiempo para trasladarse con todos los recursos físicos, tecnológicos al MINAE. También lo cambiaron al interior de la Asamblea Legislativa y no los trasladan, les dejan la opción de trasladarse, no trasladan ningún recurso técnico, ni financiero, ni tecnológico, y por supuesto entonces quedamos con las aguas subterráneas al garete, en el limbo, y lo cual es muy peligroso. Proyectos hidroeléctricos privados, dice este comentario Roberto Graver en nuestras redes sociales, sí. Ustedes los pueden ver. ¿Abriría las puertas a esto? No se ve, es que realmente no se plantea como tal. Es decir, ¿Podría ser el primer paso? Aquí en Costa Rica tenemos ya proyectos hidroeléctricos privados, con la ley 7200, creo que fue la ley aquella de generación eléctrica privada. Hay muchos proyectos de generación eléctrica privada. Obligaban a LICE a comprar esa electricidad a precios más caros, y aunque LICE no tuviera que comprarla. Ese es otro problema que no se resuelve otra vez, a no ser que se busque alguna interpretación dentro de esta ley, pero no está planteado aquí, ni se menciona. Ahora sí, doña Ligia y don Freddy, y también a don Guido, ¿qué relación tiene el 7º Congreso Mundial del Agua, que lo dicen aquí en las redes, con el tema de esta ley? ¿Hay alguna relación que pudiera estarse cuestionando? Vemos que la cuestión en redes sociales. Sí, nosotros hemos visto que al menos en los foros mundiales del agua que se han dado alrededor de todo el mundo, porque han sido en Europa, en Asia, África, América del Sur, han estado participando funcionarios de instituciones nuestras, como el que está a cargo de las aguas en el MINAE, que lo fuimos a localizar un día para hacerle una consulta y andaba en el Foro Internacional del Agua, del Foro Mundial del Agua en Chile. Luego vimos los compañeros. ¿Auspiciado por quién ese foro? Eso sí. Don Freddy, Yo tengo una respuesta, sí. Don Freddy se la tiene. Primero explicar qué son los foros mundiales del agua, porque es que a veces con el nombre mundial creemos que está todo el mundo trabajando en esto, como el Banco Mundial. Y no, el Foro Mundial del Agua es una organización que depende del Consejo Mundial del Agua, que es donde se reúne al Banco Mundial y otras grandes empresas privatizadoras del agua a nivel mundial. Ahí está Suez, Nestlé, Vivendi, Coca-Cola y otras más. Estos foros se organizan cada 3 años, pero no son foros. ¿Cómo va a haber un foro donde asisten como el último, que fue en Corea del Sur, 32,000 personas? O el anterior en Marsella, 30,000 personas, o el tras anterior en Estambul, 30,000 personas, que habría que reunirlas en el Estadio Nacional, en un foro, donde no tienen oportunidad ni siquiera de decir hola, porque el tiempo se acaba en 6 días del foro. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan a funcionarios, activistas, periodistas y un montón de gente de todo el mundo a reunirlos y decirles, miren, estas son las líneas. En el foro de Estambul se propuso que se declarara el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas como un derecho humano, y el foro no lo aprobó. ¿Quiénes no lo aprueban? Los que se reúnen en una mesa como estas, los 5 representantes, y toman las decisiones. Los demás van a aplaudir. O ni siquiera aplaudir, porque lo distribuyen. El último en Corea fue en 2 ciudades coreanas. Y estaban reunidos 32,000 personas en 2 ciudades coreanas. Costa Rica participó. Yo solicité información oficial al MINAE, a la IA, a las universidades. ¿Quiénes fueron? Okay. De Costa Rica, los únicos que me respondieron que participaron, y vi el acuerdo de aprobación, eso sí, con pago de pasajes, con permiso, con goce de salario, con viático. Y éramos los más fiesteros. Nos creíamos los más machos, los más galanes. Y los más vivazos. Ahora soy el único culpable. Somos tu grupo Promuévete, invitándote a sintonizarnos
vemos todos los días, de lunes a sábado, 8 de la mañana. ¿En donde más? En Canal 13, nuestro canal. LeBron's got Miami on top by one. Merry Christmas, basketball fans. Oh my. Regresa Full Básquet a la televisión nacional. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, viva todas las emociones del básquetbol donde se lleve a cabo. Aprendiendo Básquet, un día con el coach, la entrevista de la semana y mucho, mucho más en una hora de emoción e intensidad. Full Básquet, aquí por su Canal 13. El zar se lo cuenta desde adentro. Porque los héroes del deporte y los atletas de la semana tienen su espacio en nuestro expediente deportivo. Porque también llevamos el fútbol en nuestra sangre. Véanos todos los domingos. de 8 a 10 de la noche en el nuevo Deportivas del 13. Porque queremos llevarle las noticias justo en el momento en que se desarrollan. Todas las voces, todos los actores, todos los puntos de vista. De lunes a viernes a la 1 y 6 de la tarde. Con Laura Martínez y Jonathan Villarreal. Somos RTN Noticias. Buenas, yo soy Michael Jordan Soto. Verá que yo no pude terminar el colegio, entonces ahora como que me ha costado conseguir trabajo. Pero bueno, eso ya pasó. Yo lo que quiero hablar es de ahora, que yo me apunto a que los huilillas míos no les pase eso, que ellos estudien toda la escuela y todo el colegio y la universidad para que tengan mejor trabajo y mejor salario. Yo me apunto y usted se apunta para que le vaya bien a toda Costa Rica. Yo me apunto. Un compromiso de todas y todos con la educación. Al ser las 7:40 de la mañana les pedimos disculpas. Debido a un problema técnico salimos del aire algunos minutos y ya estamos de vuelta. Estamos todavía con nuestros panelistas. Hablando sobre la ley de aguas. En redes sociales, hay bastantes reacciones y don Freddy, quedamos en un punto fundamental. ¿Quiénes fueron al foro? ¿Quién los financió? Y usted nos estaba diciendo ya nombres y apellidos, así que cuéntenos quiénes son los que van a estar. Bueno, yo planteé lo formal, porque yo pedí la información formal a la Junta Directiva de la IA y tengo la nota donde ellos me ratifican el acuerdo, me lo muestran, donde dicen, se aprobó la solicitud de Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva, para ir al Foro Mundial del Agua en Corea y se le van todos los gastos, todos los viáticos, toda la cosa. Yo incluso saqué una información en mi Facebook, puse turismo del agua, porque ¿qué anda haciendo nuestra presidenta ejecutiva de la IA en un foro comercial del agua donde se está viendo la cuestión de la privatización del agua? ¿Quién más fue a ese foro? De los que hemos visto en fotografía, porque ellos han puesto las fotografías, está una expresidenta de FECON que ha ido a varios foros, por lo menos en Estambul y lo hemos visto, la señora Heidi Murillo, o señorita, no la conozco. Aparece una persona que también está trabajando, creo que muy cerca de ANDA, que es Eva Carazo, una compañera muy reconocida también en las luchas ambientales en Costa Rica. Y habrán otros que no conozco. La verdad es que yo no me he preocupado por... Doña Ligia, ¿usted, a gente que usted sí conoce, gente del Frente Amplio? No, igual, como dice Freddy, lo que conocemos es por lo que sale en redes, fotos que ellos mismos han subido. Sí, yo he visto las fotos de Eva Carazo, he visto fotos de Yamilet Astorga que se han visto. Lo que hemos visto, nada más lo que está en redes, no tenemos como oficialmente. ¿Creen ustedes que eso ha cambiado la posición? ¿Ha incidido en algo la visita a estos foros a criterio de ustedes? Bueno, porque la relación la hacen en redes sociales, después ustedes nos dan los nombres y coinciden muchos nombres con gente que está a favor. Es muy importante que no es que a partir de este foro, es que los foros vienen organizándose, como les digo a ustedes, desde hace mucho tiempo, donde han salido incluso lemas de los foros. Uno que salió en inglés, que una vez yo mencioné, creo que acá, no money, no water. Inglés que todo el mundo entiende. Si no hay plata, no hay agua. Los foros son foros comerciales del agua, no mundiales del agua. Los que hemos luchado contra esos foros desde hace años, hemos pedido contra organizaciones europeas que organizan foros alternativos a ese, que sea la ONU la que reúna a la gente interesada. El agua no está para ponerse a jugar con ella. El agua es fundamental. Le repito, don Freddy,
¿existirá alguna relación entre la asistencia a estos foros? O sea, quisiera que con esta pregunta en redes sociales ustedes me ayudaran o me dieran su posición sobre este tema. ¿Existe una relación o no entre la visita a estos foros y los cambios Si yo participara en esos foros un año, los 3 años, invitado por esas organizaciones, vengo aquí a trabajar a favor de lo que ellos están promoviendo, que es la privatización del agua en Costa Rica. Eso es una cuestión lógica, a no ser que vayan y regresen aquí a actuar en contra de ellos. Porque el Consejo Mundial del Agua, es un vínculo también directo con la GWP, la Global Water Partnership, Asociación Mundial del Agua, dirigida en Costa Rica, por ejemplo, por doña Maureen Ballestero, la exdiputada, que seguramente andaba en el foro también. Es que hay una vinculación directa entre los que redactaron el proyecto, lo financiaron, los que están financiando ahora la campaña por radio, que es bien grande, y me sorprende también, lo digo así muy claramente, una campaña de la AIA que ha crecido tremendo en estos días de propaganda, en contra de los planteamientos del gobierno, que decían, vamos a utilizar los medios de prensa solamente para dar comunicaciones, información. En estos días hay una campaña grande de la AIA. No dice la ley, pero sí habla del derecho humano al agua y otras cosas más que lo hemos visto. Eso llama la atención que coincida precisamente en el momento que se está discutiendo el proyecto en la Asamblea Legislativa. Don Freddy, doña Ligia y don Guido, nos dice Heidi en redes sociales, es defensora de la ley de aguas. Me parece muy bien el debate. Sí, semejante espectáculo no tiene sentido, demos un espacio para hablar en serio. Y dicen que ustedes no representan los verdaderos intereses en contra y que ni siquiera se está hablando de los contenidos de la ley. Nos dice Heidi, defensora de la ley de aguas. Aquí usted también. Bueno, yo quería hablar de los contenidos, fundamentalmente, por supuesto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en esta ley a la IA se le quite la función de gobernar las aguas de uso público, las aguas de uso potable? ¿Cómo es posible que a la IA, que es acueductos y alcantarillados, se le quite la función de alcantarillados? ¿Dónde se discutió esto? ¿Quién votó por esto? ¿Cómo es posible que la empresa de servicios públicos de Heredia, que actúa independientemente, se le quite la independencia y la pongan a funcionar en coordinación con el MINAE para aguas y energía? O, por ejemplo, eso es muy preocupante para los agricultores, lo comentaba yo con don Guido ahora en el impasse. Se crea una sociedad de usuarios del agua de uso agropecuario, privadas, con 5 miembros, independientes de la IA, no como las asadas que pertenecen a la IA o tienen vínculos con la IA. Y estas sociedades de usuarios del agua de uso agropecuario tienen la capacidad de administrar las aguas de uso agropecuario, caudales, tarifas y otras cosas más en las comunidades. ¿Qué pasa si esta sociedad de usuarios del uso agropecuario la tiene, digamos a lo tico, la tiene en contra de los agricultores? Y le dice a un agricultor, no, mire, usted está gastando mucha agua, tenemos que combinar esa. En este momento hay problemas en Guanacaste y hay fuentes de agua que son de uso agropecuario que quieren usar para uso potable. Está bien, pero ¿qué pasa si llega un grupo y les dice, no, se le quita todo al uso agropecuario y se la pasamos solo al uso potable? Yo tengo una última consulta y le voy a dar paso a don Guido. Bueno, esta ley están en desacuerdo totalmente con ella, señalan que debe archivarse. ¿Cuál es la opción? ¿Hay una opción, es decir, hacer una nueva ley? ¿Es necesaria una ley de recurso hídrico en nuestro país? Don Guido, en el caso del sector de ustedes, ¿por qué es necesario? Don Guido y rápidamente doña Ligia y don Fede. Bueno, uno siempre tiene que aspirar a cosas mejores y nosotros creemos que tal y como está este proyecto de ley es mejorable. Y también como se hacen cargos, si uno representa o no representa, siempre habrán opiniones sobre representatividad, pero aún menos lo representa una compañía embotelladora que sí participa en un foro donde no participan los agricultores, que también son parte de la producción, entendiendo de que no hay nada más importante que el agua, pero también no hay nada más importante que la comida y el abrigo. Entonces, precisamente esto hay que mejorarlo porque ha perdido el equilibrio. Y el propósito de una ley moderna
que nos permita avanzar en una dirección de protección del agua y del ambiente y del mejoramiento integral, ya no lo recoge este proyecto de ley. Esas son las razones por las cuales nosotros estamos en total desacuerdo. Don Freddy, rápidamente, doña Ligia. Sí, voy a citar al Papa Francisco, donde él plantea un parrafito muy breve. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Cita textual de la encíclica del Papa Francisco de Alabado seas. Tenemos que regular ese asunto. No podemos permitir que esto siga así. Estamos pendientes de lo que está pasando. El agua, tomar agua nos da vida, decían unos campesinos andinos, pero tomar conciencia nos da agua. Nosotros no podemos permitir que gentes extrañas al pueblo costarricense hayan tramitado una ley como esta que tramitaron, metieran estas cosas en la ley y nos tienen ahora enfrentando esto. No es que representemos o no representemos, como dice don Guido, somos ciudadanos costarricenses. Yo particularmente me dediqué a estudiar el proyecto y encontré esas diferencias, porque no se podían ver, había que comparar varios textos para ver dónde estaban los cambios. Yo tengo un mensaje final de 20 segundos. Dentro de 2 días se celebra el Día de la Madre. Decirle a las madres de Costa Rica, abuelas, hijas, bisabuelas, que estamos luchando por el agua de ellas y de sus familias. No, es decir, igual que como estamos luchando en contra de incineradoras que van a producir dioxinas y furanos letales en las comunidades, igual a como estamos luchando a favor de las semillas que sean libres en Costa Rica, que no las manejen como las quieren hacer ahora con un proyecto que están reviviendo en la Asamblea Legislativa. La Oficina Nacional de Semillas. Claro, increíble. Terrible. Es decir, digo a las madres porque es el mejor regalo a ellas, porque tenemos abuelas, nietas, hijas, tías, madres que están velando por sus hijos, y esos hijos merecen ese futuro. Yo quisiera también, como estábamos mencionando nombres en las fotos, también aparece Vanessa Burgos Cisneros y Jorge Mora Portugués, ¿verdad? Para que el compañero Roberto, que había hecho la pregunta de las personas que tenemos conocimiento que han andado en estos foros. Decirles, ya los compañeros han sido extensos en qué es lo que queremos, pero sí decirles en qué estamos. Este lunes hizo 8 días, llegó a reunirse con nosotros a la fracción el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y el viceministro, el ministro de Presidencia y viceministro Luis Paulino Mora, y nos hablaron de un texto sustitutivo. Un texto sustitutivo que podría ser llevado a la Asamblea Legislativa y podría ser presentado con una moción para votarse dentro de este proyecto 17.742, que a todas luces sería todavía más, estaría violentando todavía más la ley de iniciativa popular. Todavía sería una inconstitucionalidad más grande tratar de mantener vivo este proyecto después de que ya venció 2 años más del tiempo que tenía. Lo que nos dijeron es que lo estaban hablando con Liberación Nacional, lo estaban hablando con las cámaras, y yo hablé con los compañeros de Liberación Nacional. El compañero diputado Ronnie Monge me dijo que en el despacho de él se está elaborando el texto nuevo, que daba ese mecanismo que planteaba el ministro de la Presidencia, o que quedaba el otro mecanismo que sería archivar este proyecto y presentar un texto nuevo. ¿Ustedes están más de acuerdo con archivarlo y presentarlo nuevo en segundos? Porque no, tenemos que archivarlo, no es que estamos más de acuerdo, no, esa es la única salida que queda, el archivo de este expediente. Para nosotros en agricultura, si este proyecto no se archiva, así como hubo un éxodo del campo a la ciudad, que ya la ciudad no soportó con los anillos de miseria, empezaría el éxodo de la agricultura hacia otros países. Es decir, imposible la producción bajo estos criterios de este proyecto. Nos sigue diciendo doña Heidi que no es un espacio serio porque están ustedes y
no considera que tienen que debatir con ustedes. Le reitero a doña Heidi que RTN Revista está habilitado para todo el que desee establecer su criterio. Los invitamos tanto a autoridades de la IA, pero repetimos, no quisieron hablar con ustedes sobre el tema. Bueno, yo no respondí la última pregunta en un nuevo texto porque realmente me emocioné. Tenemos segundos, don Freddy, Sí, cuéntenos. estoy de acuerdo en que hay que revisar, toda ley es mejorable y hay que revisar algunos elementos, pero hagámoslo entre todos, muy bien, no lo hagamos escondidas como se hizo en esta oportunidad. Una ley que nadie conocía y que aprobaron en primer debate el lunes 31 de marzo del año pasado en la Asamblea Legislativa sin conocerlo los señores diputados. Discutámoslo abiertamente, con todos los elementos, con los agricultores presentes, con los exportadores de agua presentes, con las comunidades presentes y saquemos lo mejor para Costa Rica, pero no esta barbaridad que hicieron ahora, que es una amenaza para el pueblo costarricense. Tiene que ser participativo y eso sería importante porque garantizaría la reforma al artículo 9 de nuestra Constitución de una real democracia participativa. Muchísimas gracias a don Freddy Pacheco, ambientalista, Ligia Fallas, diputado del Frente Amplio, don Guido Vargas, también de UPA Nacional, don Juan Rafael Lizano, se encontraba en sus labores de agricultura, dijo que estaría en la finca y no pudo ingresar la llamada, pues ustedes entienden mucho Doña de Heidi nos esto. está pidiendo derecho de respuesta a RTN Noticias, con muchísimo gusto, doña Heidi, cuando quiera, y le repetimos, ya los habíamos invitado. Sí, aquí los espacios siempre han estado abiertos, Claro. aquí no se benefician unos de otros. Era también un debate, las alusiones personales y la relación entre los actividades o viajes que se han dado aquí pues no han correspondido editorialmente a nosotros, pero si usted quiere dirigir el derecho de respuesta va a ser bienvenido en nuestras oficinas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, vamos de inmediato con otras noticias porque este viernes